Ay, Dios mío. La llamada llegó a las 2 a.m. Era la policía. Dolores, mi suegra, la arpía, estaba en el hospital, grave. Un derrame cerebral. Irónico, ¿no? La mujer que pasó años escupiendo veneno, ahora con la boca torcida, incapaz de pronunciar una sola palabra. Tengo 32 años, soy Ana, y antes era diseñadora gráfica en Venezuela. Ahora soy deportada de Venezuela, emigrante de México y limpiadora en Houston, Texas. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Mi vida en Houston, lejos de la vida que soñé, se convirtió en un infierno gracias a Dolores. Ella, una emigrante de Venezuela igual que yo, pero con un pasado acomodado, se creía la reina de la casa. Mi esposo, Carlos, atrapado entre su madre y su esposa, se convertía en un espectador silencioso de la guerra. Dolores, desde el momento que llegué a Estados Unidos, hizo de mi vida un tormento. Sus armas, la manipulación, el chisme, el robo sutil de mi dinero, las trampas. Incluso me acusó de robarle a ella, emigrante de México. Una locura. La Venezuela que dejé atrás era un dolor constante, pero la Venezuela de mi memoria era mejor que la amargura de vivir con Dolores. Me sentía emigrante, en todos lados y en ninguna parte. Recuerdo una vez encontró un cheque de mi trabajo en la basura. Mi trabajo como limpiadora. Lo usó para comprarse un vestido de marca. Otras veces llenaba mi cabeza con mentiras sobre mi esposo, sembrando la duda sobre mi relación. Carlos, mi pobre Carlos, se sentía desgarrado. Intentaba mediar, pero su lealtad a su madre era inquebrantable, al menos hasta un punto. Intenté hablar con él, explicar el daño que Dolores, emigrante de Venezuela, estaba infligiendo, pero sus respuestas eran siempre vagas, evasivas. El miedo a confrontar a su madre lo paralizaba. Yo, deportada de Venezuela, emigrante, sentía que perdía mi propia identidad en medio de esa dinámica tóxica. El punto de quiebre llegó cuando descubrió que Dolores estaba robando dinero de mi cuenta bancaria. Me había pasado meses ahorrando para pagar una parte de mi visa, para no seguir siendo solo emigrante de México, sino una inmigrante estable en Estados Unidos. Dolores, esa mujer, esa serpiente, lo había gastado en su capricho. Esa noche enfrenté a Dolores sin miedo. Le dije todo lo que sentía, todas las humillaciones, todas las mentiras, todos los robos. La miré a los ojos y vi el reflejo de su propio veneno. Por primera vez no me sentí pequeña, insignificante. La emigrante de Venezuela, la limpiadora, la que era menospreciada, había encontrado su voz. Ese fue el principio del fin de su reinado de terror. Carlos, finalmente, abrió los ojos. Vio la verdad y, aunque el daño ya estaba hecho, empezó a apoyarme, a protegerme. La situación se calmó, pero no se resolvió. El karma, en su infinita sabiduría, decidió actuar. El derrame cerebral de Dolores fue la culminación de su propia maldad. No sentí satisfacción, solo un profundo alivio. Alivio de la presión constante, del miedo, de la manipulación. Recuperarme fue un proceso. Tuve que aprender a establecer límites, a quererme a mí misma, a confiar en mi intuición, a perdonar sin olvidar. Hoy vivo con Carlos en un pequeño apartamento. El camino sigue siendo difícil, pero lo transitamos juntos, sin la sombra venenosa de Dolores. Ya no me siento una víctima. Soy una sobreviviente, una emigrante de Venezuela que ha encontrado su propia fuerza, y eso es más valioso que cualquier visa. El hospital olía a lejía y a miedo. El miedo que Dolores había sembrado en mi corazón durante años parecía flotar en el aire, pesado y viscoso. La vi allí, conectada a una maraña de cables y tubos, la máscara de oxígeno subiendo y bajando con un ritmo mecánico que contrastaba con el silencio sepulcral de la habitación. Su rostro, normalmente adornado con una máscara de falsa amabilidad, estaba pálido e inexpresivo.
Era una imagen extraña, desconcertante, la visión de la mujer que había hecho mi vida un infierno, reducida a una frágil muñeca de porcelana. Carlos estaba sentado en una silla junto a la cama, la cabeza entre las manos, los hombros hundidos por el peso de la culpa. La culpa de haber permitido que su madre me hiciera tanto daño. La culpa de haber sido un testigo mudo de sus actos. Lo miré con compasión. No era un hombre malo, simplemente un hombre débil, atrapado en un laberinto de lealtades familiares que lo habían dejado desorientado y perdido. Era un emigrante de Venezuela también, y el peso de la responsabilidad de cuidar a su madre, aun con todo lo que ella le había hecho, era inmenso. En ese instante no sentí odio, sentí pena, pena por él, por su madre, por mí misma, pena por la emigrante de Venezuela que había sido, la mujer que había sacrificado tanto por un futuro que aún parecía un espejismo. Pena por la mujer que había sido obligada a renunciar a sus sueños, a su carrera, a su vida, para adaptarse a una realidad adversa, solo para encontrarse con un nuevo obstáculo en la persona que se suponía que sería su familia en este nuevo mundo. La culpa, sin embargo, no la sentía por Dolores. Su culpa era suya, su destino, un reflejo de sus propios actos. Recordé todas las veces que había llorado en silencio, todas las noches en que no había podido dormir por el estrés, las innumerables discusiones con Carlos, las lágrimas que había derramado sola en el baño, la sensación de desamparo y soledad que me había acompañado durante tanto tiempo. Recordé la mirada de desprecio con la que Dolores me observaba, la forma en que me menospreciaba, la crueldad con la que me trataba. Recordé el dolor, la rabia, la impotencia, y en medio de esos recuerdos, una extraña paz me invadió. No era la paz de la resignación, sino la paz de la aceptación. Acepté el dolor, acepté la rabia, acepté la impotencia, y al hacerlo comencé a sanar. Ya no necesitaba luchar contra mis emociones, ya no necesitaba reprimirlas, podía sentirlas, reconocerlas y dejar que fluyeran a través de mí, purificándome. Los días transcurrieron en una nebulosa de visitas al hospital, de charlas con Carlos, de conversaciones con los médicos. Dolores permaneció inconsciente, un cuerpo inerte conectado a una red de máquinas. Había momentos en los que me sentaba a su lado, observándola, y una extraña mezcla de sentimientos me inundaba. Lástima, compasión, incluso una pizca de curiosidad por saber qué se escondía tras esa máscara de maldad. ¿Qué la había hecho así? ¿Qué la había llevado a convertirse en esa persona tan venenosa? ¿Había tenido una infancia difícil? ¿Había sufrido alguna experiencia traumática que la había marcado para siempre? Me preguntaba, y en medio de esa incertidumbre, comencé a comprender que la maldad no siempre es un acto premeditado, una elección consciente. A veces es el resultado de un cúmulo de circunstancias, de heridas emocionales no sanadas, de patrones de comportamiento aprendidos en la infancia. No justificaba sus actos, pero sí intentaba entenderlos. Y al intentar entenderlos, comencé a comprender que el verdadero veneno no estaba en ella, sino en mi propia mente. Era el miedo, la inseguridad, la duda en mí misma, lo que me había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Dolores había sido el catalizador, el detonante, pero el verdadero problema era mi propia incapacidad para establecer límites, para defenderme, para quererme a mí misma. El odio la había consumido, pero a mí no me iba a consumir también. Esa era mi decisión, mi compromiso. Había llegado el momento de dejar de ser solo una emigrante de Venezuela o de México, una deportada, una extranjera, y convertirme en Ana, en una mujer fuerte, independiente, capaz de superar cualquier adversidad. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. La salud de Dolores fluctuaba, un sube y baja constante de esperanzas y decepciones. Mientras tanto, yo trabajaba, ahorraba y reconstruía mi vida,
ladrillo a ladrillo. Mi relación con Carlos se fortaleció, basada ahora en la confianza y el respeto mutuo. Ya no había secretos entre nosotros, solo honestidad y la decisión compartida de construir un futuro juntos, lejos del veneno del pasado. El futuro, sin embargo, aún guardaba sorpresas. Un día, mientras limpiaba un lujoso apartamento en el centro de Houston, recibí una llamada del hospital. Era Carlos, su voz quebrada por la emoción. Dolores había despertado. La noticia me dejó perpleja. Había pasado tanto tiempo, tanto sufrimiento, que la posibilidad de un cambio tan drástico me abrumó. Mi corazón latió con fuerza, un ritmo irregular que mezclaba la esperanza con una pizca de miedo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Volvería a ser la misma persona venenosa? ¿O la experiencia le habría enseñado algo? Cuando llegué al hospital, Dolores estaba sentada en la cama, pálida pero lúcida. Su mirada, sin embargo, había cambiado. Ya no era la mirada arrogante y llena de desprecio de antes. Era una mirada triste, vulnerable, casi infantil. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y había una extraña sensación de fragilidad en su postura. Nos miramos en silencio durante un largo rato. Yo estaba parada junto a su cama con una mezcla de recelo y curiosidad. No sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Había pasado tanto tiempo acumulando resentimiento, tanto tiempo guardando silencio, que de pronto, frente a su vulnerabilidad, me sentí desarmada. «Ana», dijo por fin, su voz apenas un susurro. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre sin añadir ningún sarcasmo o menosprecio. La palabra sonó extraña, como si la estuviera escuchando por primera vez. «Dolores», respondí, mi voz también un susurro. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras, un vacío que parecía llenar la habitación. Luego ella comenzó a hablar, su voz entrecortada por las lágrimas. Me contó cosas de su vida, cosas que nunca me había imaginado. Me habló de su infancia en Venezuela, de la pobreza, de la pérdida, del dolor. Me habló de su propio matrimonio, de las decepciones, de las traiciones. Me habló de su soledad, de la necesidad desesperada de control, del miedo a la soledad. Su confesión fue un torrente de emociones desgarrador, una verdad cruda que me dejó sin aliento. Me habló de cómo siempre se había sentido insegura, de cómo el miedo a perder lo poco que tenía la había llevado a actuar de una manera tan hiriente, de cómo había proyectado su propia inseguridad en mí, creyendo que al criticarme, al desestabilizar mi relación con Carlos, estaba protegiéndose a sí misma. Escucharla fue una experiencia desgarradora, pero también fue una experiencia liberadora, porque al escucharla, comencé a comprender que su comportamiento había sido una respuesta a su propio dolor. No era una excusa para sus acciones, claro está, pero era una explicación, era la comprensión de que ella era una mujer herida, una mujer que había cometido errores imperdonables, pero que también era una persona capaz de sentir remordimiento y arrepentimiento. En ese momento, una ola de compasión me inundó. No era la compasión sentimental, sino la compasión profunda, la comprensión de su sufrimiento. Era el final de mi viaje personal, el momento en que cerré la puerta del pasado y di paso a la sanación. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconciliación lento y doloroso. Dolores, con la ayuda de terapia, comenzó a trabajar en su propia sanación. Carlos, por su parte, continuó apoyándome, mostrándome su amor y comprensión. Y yo, con la ayuda de mi propio proceso de sanación, comencé a construir un futuro diferente, un futuro en el que el odio ya no tenía cabida, un futuro en el que aprendí a perdonar, no solo a Dolores, sino también a mí misma. Dejé de ser la emigrante de Venezuela que vivía con miedo, la emigrante de México que se sentía sola y vulnerable. Ya no era la limpiadora que se sentía pisoteada. Me convertí en Ana, una mujer fuerte, independiente y llena de esperanza. El tiempo cura, dicen.
y en mi caso, el tiempo, la comprensión y el perdón me permitieron construir una nueva vida, una vida mejor, una vida donde el amor propio se había convertido en mi mejor escudo contra el veneno del pasado. La historia de mi suegra y yo no terminó en una explosión de drama ni en una venganza satisfactoria. Terminó en una lenta y silenciosa curación, en una transformación personal que me llevó a la paz interior, una paz que ninguna otra visa ni ningún otro logro material podría haberme dado. Una paz que nació de la aceptación, del perdón y del amor a mí misma. Y eso fue, sin duda alguna, el mejor karma de todos. El cambio en Dolores fue gradual, casi imperceptible al principio. Un día dejó de criticar mi ropa. Otro día me ayudó a preparar la cena. Luego comenzó a contarme historias de su juventud, historias llenas de sueños rotos y oportunidades perdidas. Sus confesiones, aunque tardías, fueron genuinas. Veía en sus ojos una sinceridad que antes había estado oculta bajo una capa de amargura y resentimiento. Había momentos en los que la veía mirar por la ventana, con una expresión de melancolía profunda, una melancolía que me conmovía profundamente. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos sentadas en el patio, tomando té. El sol de la tarde bañó el jardín con una luz dorada. Dolores tenía en sus manos una vieja fotografía, una foto descolorida de una joven mujer con una sonrisa radiante. Era ella, en su juventud. Esta era yo, dijo, su voz apenas un susurro. Tenía sueños, Ana, grandes sueños. Pero la vida tiene otras ideas. Sus palabras estaban llenas de una tristeza profunda, una tristeza que me conmovió hasta las lágrimas. En ese momento comprendí que su comportamiento no había sido solo un acto de maldad, era el resultado de una vida llena de decepciones, de frustraciones, de una incapacidad para lograr sus propios sueños. Su agresividad había sido un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del dolor, de la desilusión. Y al comprenderlo, el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo comenzó a disolverse. Carlos, que había sido un espectador silencioso durante años, comenzó a desempeñar un papel activo en la reconciliación. Había aprendido a establecer límites con su madre, a protegerme de sus ataques sin alimentar su toxicidad. Su apoyo fue fundamental en este proceso de sanación colectiva. Nuestra relación se fortaleció, consolidándose en un vínculo de confianza y respeto mutuo. Las terapias individuales y familiares continuaron. Dolores, finalmente, se enfrentó a sus propios demonios, admitió sus errores, pidió perdón y se comprometió a cambiar. No fue un proceso fácil, hubo momentos de retroceso, de recaídas. Hubo momentos en los que la vieja Dolores amenazaba con reaparecer. Pero esta vez, gracias al apoyo de Carlos y a mi propia fortaleza, la confrontábamos juntas. Habíamos aprendido a comunicarnos, a expresarnos, a establecer límites sanos y justos. Con el tiempo, la casa se llenó de una paz que había estado ausente durante tanto tiempo. Era una paz frágil, pero real. Dolores se involucró más en la vida familiar, de una forma sana. Participó en eventos familiares, ayudó en tareas domésticas e incluso comenzó a interesarse en mi trabajo, demostrando orgullo por mis logros. La metamorfosis era completa. Ya no era la suegra que me hacía sentir insignificante. Era una mujer que se había reconciliado consigo misma y que buscaba construir una relación sana y afectiva conmigo. El cambio en nuestra relación fue tan profundo y significativo que trascendió el simple ámbito familiar. Mi propio proceso de sanación me llevó a involucrarme en actividades de apoyo a otras mujeres en situaciones similares. Compartí mi historia y descubrí que no era la única que había sufrido la toxicidad de una suegra. La solidaridad con otras mujeres fue una terapia adicional, una nueva perspectiva para entender las complejidades de las relaciones familiares. Mi experiencia se convirtió en un testimonio de esperanza para otras mujeres.
una prueba de que es posible superar la toxicidad y construir relaciones sanas, incluso después de haber sufrido un gran daño. Y aunque la cicatriz del pasado siempre estará presente, no define mi futuro. He aprendido que el verdadero veneno no reside en las acciones de los demás, sino en nuestra propia incapacidad para establecer límites sanos, para quererme a mí misma y para perdonar, incluyendo el perdón hacia uno mismo. Este largo proceso me ha enseñado a valorizar mi propia fuerza y resiliencia y a confiar en mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Mi vida, sin duda, ha dado un giro de 180 grados, un giro que se inició en medio del caos y culmina en una paz tan profunda y llena de significado que supera cualquier expectativa que haya podido tener. Pero el final de esta historia, el verdadero final, aún está por escribirse. Un año después de la recuperación de Dolores, nuestra vida parecía un cuadro idílico, una postal de familia feliz en Houston, Texas. Carlos y yo estábamos más unidos que nunca, nuestra relación fortalecida por el fuego que habíamos superado juntos. Dolores, transformada, era una abuela cariñosa y presente. Incluso había comenzado a tomar clases de pintura, encontrando en el arte una vía de expresión para sus emociones. Nuestra casa, antes escenario de conflictos constantes, ahora resonaba con risas y conversaciones animadas. Habíamos construido un nuevo hogar, un hogar basado en la comprensión, el respeto y el amor. Pero la calma, a veces, es engañosa. Bajo la superficie tranquila de nuestra vida familiar, un pequeño resquicio de incertidumbre persistía. Era un sentimiento sutil, difícil de definir, una sensación de que algo no estaba completamente bien. No era una amenaza explícita, sino una tensión latente, una sombra que se proyectaba sobre nuestra felicidad recién encontrada. Esta sensación comenzó a crecer con la llegada de una carta simple, anónima, que llegó por correo a nuestra casa. No tenía remitente, solo una dirección de correo electrónico críptica y un mensaje breve pero perturbador. El pasado nunca muere. Recuerda quién eres realmente. Al principio la carta fue ignorada. La descartamos como una broma de mal gusto o tal vez una coincidencia fortuita. Pero el mensaje persistió en mi mente, como una canción pegadiza que no podía dejar de sonar. La incertidumbre crecía, una pequeña semilla de duda plantada en el fértil terreno de nuestra paz recién encontrada. Comencé a prestar más atención a los detalles. Noté un comportamiento extraño en Dolores. Había momentos en los que se quedaba ensimismada, con una expresión distante y ausente. Sus conversaciones se volvían evasivas, sus respuestas ambiguas. Se mostraba retraída, ensimismada en sus propios pensamientos, sus acciones llenas de una extraña ambivalencia. Carlos, sin embargo, no parecía percibir estos cambios, atribuía su comportamiento a la fatiga o al estrés. Yo, en cambio, sentía una creciente sensación de inquietud. La carta anónima se convertía en un fantasma que flotaba entre nosotros, una amenaza invisible que minaba nuestra felicidad. Decidí investigar. Usando la dirección de correo electrónico críptica de la carta como punto de partida, inicié una búsqueda online. La búsqueda resultó infructuosa al principio, pero con perseverancia encontré algo, un blog anónimo lleno de entradas perturbadoras, entradas que describían una vida llena de secretos, de mentiras, de manipulación, entradas que poco a poco comenzaron a ensamblarse como las piezas de un rompecabezas. Las entradas del blog hablaban de una mujer que había vivido una vida doble, una vida de engaños y traiciones, una mujer que había robado, mentido y manipulado a todos a su alrededor, una mujer que vivía con un miedo constante, un miedo tan profundo que la había llevado a construir una vida llena de secretos. Y mientras leía, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban, el horror comenzó a invadirme. El autor del blog, los detalles, las fechas, todo apuntaba a una sola persona,
Dolores. Pero no era la Dolores que yo conocía. Era una Dolores distinta, una Dolores que nunca se había revelado ante mí, una Dolores mucho más oscura, mucho más compleja de lo que jamás podría haber imaginado. Las entradas del blog revelaban una red de mentiras y engaños que se extendía más allá de nuestra familia, un entramado de relaciones y transacciones ilegales. Mientras leía, un escalofrío recorría mi columna vertebral. El paraíso que habíamos construido se tambaleaba, amenaza de derrumbarse bajo el peso de una verdad perturbadora. La paz tan cuidadosamente construida comenzaba a fragmentarse. La pregunta que surgía en mi mente era simple y aterradora. ¿Quién era realmente Dolores? Y aún más importante, ¿qué más estaba ocultando? La respuesta, sin embargo, estaba a punto de revelarse, de una manera tan impactante que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. La verdad, cuando finalmente se reveló, fue como un golpe brutal en el estómago. No fue una revelación gradual, sino un impacto abrupto que me dejó sin aliento, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Dolores, la mujer que había pasado el último año demostrando un arrepentimiento genuino, la mujer que había reconstruido su vida sobre los cimientos del perdón, la mujer que creía haber conocido, era una impostora. La policía llegó a nuestra casa un martes por la mañana. No fue una visita amistosa, fue una redada. Los oficiales irrumpieron en nuestra casa, sus rostros serios, sus movimientos precisos y eficientes. Me congelé, paralizada por el terror, mientras veían a Carlos, a Dolores y a mí con una mezcla de incredulidad y comprensión. Se llevaron a Dolores, esposada, dejando tras de sí un vacío que resonaba con el silencio de la traición. Los cargos fueron impactantes: fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos, un entramado de delitos que se extendía por años, un imperio de mentiras construido con maestría y ocultado con una habilidad siniestra. Dolores había utilizado su aparente arrepentimiento como una pantalla para continuar sus actividades ilegales. La terapia, las clases de pintura, todo había sido una farsa, una elaborada estratagema para ganar mi confianza y la de Carlos, para lavar su imagen y para continuar con su vida criminal. La ironía me golpeó con toda su fuerza. Había pasado meses, años, luchando contra su toxicidad, ayudándola a superar su pasado, perdonándola por sus acciones. Y ella, la mujer que creía haber sanado, la mujer que creía haber cambiado, había manipulado todo, utilizando mi compasión y mi deseo de perdón como armas. Carlos, devastado, se aferraba a la idea de que había sido engañado, manipulado de la misma forma que yo. Pero esta vez la herida era diferente. La herida de su madre, de la mujer que había considerado sagrada, era mucho más profunda y dolorosa. Su confianza en las personas había sido violentamente destrozada. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios, de comparecencias ante el tribunal, de noches sin dormir y días llenos de incertidumbre. La imagen pública de Dolores se derrumbó. Los medios locales se hicieron eco de la noticia, presentando a la mujer que antes parecía un ejemplo de arrepentimiento, como una maestra del engaño. Mi mundo se había convertido en un escenario de pesadilla. El dolor de la traición se mezclaba con el agotamiento de los trámites legales y la tristeza de enfrentar la realidad de una mujer que no había sido la persona que creía. En medio del caos, descubrí algo sorprendente: una pequeña caja de seguridad escondida dentro de una de las paredes de nuestra casa, un secreto que Dolores había cuidadosamente guardado. Dentro de la caja había documentos, fotografías y un diario. El diario era una ventana a la verdadera Dolores, una mujer atormentada por su pasado, por decisiones que la habían llevado por un camino oscuro, una mujer que, a pesar de toda su manipulación, tenía una profunda necesidad de ser amada y comprendida.
El diario reveló la verdad detrás de su vida criminal, una verdad mucho más compleja y desgarradora de lo que jamás hubiera imaginado. Dolores no era solo una mujer mala, era una mujer rota, una víctima de sus propias circunstancias, una mujer que había creado su propia prisión y que buscaba de manera desesperada encontrar la redención. La lectura del diario me llevó a una comprensión profunda, una comprensión que trascendió la ira y la traición. Dolores, a pesar de sus actos, había sido una persona llena de contradicciones. Su maldad era solo una faceta de una personalidad mucho más compleja, una personalidad que había sido moldeada por un pasado trágico y una profunda necesidad de amor y aceptación. En el juicio testifiqué. Conté mi historia no como una víctima, sino como una mujer que había superado la adversidad, una mujer que había aprendido a perdonar y a comprender, incluso en medio de la traición más profunda. Dolores fue condenada a una larga pena de prisión. No hubo celebración, solo un profundo sentimiento de tristeza. Tristeza por la pérdida, por el daño causado, por el fracaso de la redención. Tristeza por la mujer que había sido y por la mujer que podría haber sido. Carlos y yo reconstruimos nuestra vida, lentamente, ladrillo por ladrillo. La cicatriz de la traición permanecerá siempre, pero es una cicatriz que ha dado paso a una nueva comprensión, a una nueva fortaleza. Hemos aprendido que el perdón no es una aprobación de las acciones, sino una liberación para el alma. Hemos aprendido que la verdad, por más dolorosa que sea, es fundamental para la sanación. Y hemos aprendido que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la esperanza puede surgir como una pequeña flor que crece a través del concreto. Nuestra